tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes, Susana. Bien, todo Buenas bien. tardes. Susana, para que puedas presentar la actividad para la semana que viene, ¿ok? La semana que viene, perfecto, perfecto. Empezarla, ¿no? Empezarla. Ajá, bien, perfecto, buenísimo. Fíjense, en estos días salieron noticias relacionadas con la industria automotriz relativas a la importancia que tiene la lectoescritura, el saber leer un diario, saber qué dice, entender contenidos y saber expresarse, ¿ok? ¿Alguno vio algo de eso o no? Sí, profe, que Toyota estaba buscando empleados y que no conseguía que tengan el secundario completo. No, con secundario completo y además de secundario completo que entiendan lo que leen, ¿ok? Ahí está el tema. Y por eso, cada vez más fíjense que además hoy en día para trabajar en una empresa como Toyota, con todo lo que es la inteligencia artificial, robotización, automatización, necesitas conocimientos técnicos, necesitas incorporar nuevas herramientas, alguna herramienta de programación, etcétera, 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 ¿o no? ¿Ok? Bueno, de lo que era teoría de sistemas, ¿qué se acuerdan? Yo si querés, Susana, lo último te dejo un poco para que vos presentes lo que le vas a pedir, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Como somos buenos compañeros, ¿o no? Muy bien. Bueno, les voy a compartir un archivo, ¿ok? Que después los vamos a subir, ¿sí? Y este tiene que ver con distintos tipos de sistemas. Sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Sí? ¿Qué es un sistema abierto? Empecemos por lo de abierto. ¿Qué es un sistema abierto? ¿Se acuerdan el gráfico de sistemas? Hola. ¿Cómo no me Miren que acordás? siempre se puede recursar. ¿Se acuerdan Ah, el gráfico de sistemas, entradas, salidas, realimentación? No. Sí, sí, que te conteste alguien. ¿Qué era la corriente de entrada? Entrada. era el input. Sí, ¿qué es eso? Y si el sistema, por ejemplo, es un proceso productivo, el input sería los Perfecto. insumos, O sea, las no materias solo primas. los insumos, sino que la energía, la capacidad gerencial, capacidad financiera, ¿ok? Entonces, el proceso, que era la parte del cuadradito, era cómo se va yendo de lo que es la materia prima hacia el producto final, ¿sí? Si estamos en una línea de ensamblado de pickups, que como siempre decimos es de lo que más desarrollo está teniendo en la industria automotriz argentina, es desde recibir los componentes a tener la pickup apta para el consumo, ¿ok? Entonces, fíjense, acá habla de dos sistemas, vamos a ver de tres. Un sistema cerrado, que no intercambia energía ni información con el ambiente, y un sistema abierto, que sí, que intercambia, y que de alguna manera se va adecuando a lo que el ambiente pide. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y qué sistemas tienen ustedes en su cabecita, en su cerebro? A ver, Agustín Cálice, ¿qué tiene para decir usted? Yo creo que la mayoría de nosotros tiene un sistema abierto, porque siempre estamos como si alguien dice algo, nosotros lo tomamos y lo intentamos interiorizar. Perfecto, pero vos fíjate, hay mucha gente que tiene sistemas cerrados, por ejemplo, y es un extremo, pero hay gente que piensa que la Tierra es plana. ¿No hay suficientes evidencias para admitir que la Tierra no es plana? Sí,
Y ahí tiene que ver, entran ustedes en contacto con una palabra que se llama realidad. O sea, un ingeniero en un proceso productivo que está incorporado adentro de la economía de un país tiene que tener un determinado contacto con la realidad. ¿Se entiende? Ahora, para ustedes, ¿la realidad es importante? Ignacio Monti, ¿qué te parece? Sí, profe. ¿Y qué sabés vos de la realidad? ¿Qué pasó con el precio del petróleo en estas 3 semanas? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa con la industria automotriz argentina del último mes? Lo que había leído era lo de Toyota y que habían pedido como el ok a Japón para ampliar la fábrica de Zárate. Sí, la están ampliando porque están buscando exportar más. Por eso les digo que para ustedes es importante lo de el contacto con la realidad. Les hago otra pregunta. ¿Qué caso les tocó en el parcial? El de Tito, el del auto. ¿Alguno googleó Tito? Sí. ¿Y uno solo? Hace poco firmaron como un convenio con concesionarias de todo el país para empezar a distribuirlo, porque Sí, pero tuvieron mucho más estamos demanda de la hablando de, proyectada. creo que van a fabricar 200 autos en todo el año. ¿Ok? Sí, creo También que querían hacer eran una 500, me camioneta. parece. O Eran 500, sí, de sí. 200 a 500, sí. Esa noticia la tengo. ¿Qué más? Fíjense algo importante para ustedes, si se portan bien, después se lo mando. En todo el mundo, con los problemas del cambio climático, ¿leyeron algo acerca del cambio climático en Argentina y el mundo o no? Para ustedes que la realidad es tan importante. En estos últimos días nevó en Brasil. Es algo muy común que en Brasil caiga nieve, ¿sí o no? No. Sí, no es común. ¿Sí? ¿Es común? No quise decir. Y en el Cerro Catedral, en plena temporada de esquí, no había nieve. ¿Es común eso? No es común. Y el río Paraná tiene la bajante más grande de los últimos 70 años. Bueno, ahí tenemos ejemplos y diferencias. Fíjense, tenés sistemas abiertos que intercambian. Acá tenés, suponete, lo que es la tierra, la naturaleza, el reino animal, el reino vegetal y los sistemas sociales que son los que nos interesan. ¿Por qué es importante que sean abiertos? Para poder evolucionar. Totalmente, y fíjense, hoy hace calor. ¿Y qué va a pasar el domingo? Va a llover. Entonces las plantas que están acostumbradas a que no llueva, de repente van a recibir en un día 40 milímetros. ¿Algún cambio en su metabolismo van a tener que hacer? Por último tenemos sistemas cerrados. Acá dice que algo de energía pueden cambiar. Acá, por ejemplo, vemos una botella de alguna gaseosa, ¿sí? Que yo la puedo enfriar y puede recibir, digamos, la baja de la temperatura. Pero de alguna manera no tienen los intercambios que tienen los sistemas abiertos. Y por último tenemos sistemas aislados, que están totalmente cerrados. Acá es un termo, ¿ok? Fíjense que hay muchos sistemas político-económicos que están totalmente aislados, ¿o no? Sí. Corea Como el del de Norte, Cuba. por ejemplo. ¿Qué? Como Cuba. No, tenés Cuba, tenés Corea del Norte. Sinergia. ¿Qué habíamos dicho que era la sinergia? Y esto está en English. ¿Qué era la sinergia? Lo importante de esta materia es que ustedes aprendan a interactuar. Al interactuar, las ideas, la energía, el conocimiento de una persona
entra en contacto con el de otras personas y surge algo mayor a la suma de las partes. Un poco que el todo es mayor que la suma de las partes, ¿se entiende? Por eso fíjense ustedes que les gusta el fútbol, un equipo que son buenos jugadores o que la acción de los jugadores sea óptima. Que la acción sea óptima. Entonces tiene que ver cómo es la interacción. Yo puedo tener buenos jugadores, pero si no están acostumbrados o no se llevan bien. Entonces fíjense, acá habla de colaboración, acá habla de ser compañeros, que tener ideas. Fíjense que las ideas están con redes neuronales y que al generar sinergia y al generar multiplicación de energía, de ideas, se generan beneficios, se comparte y se coopera. Por eso, hoy trabajar es trabajar en equipo. ¿O tienen que ser llaneros solitarios? Che, ¿cómo cuesta dar la clase? No, hay que trabajar en equipo. Y entonces, porque al trabajar en equipo yo puedo aprender de los demás. Y si ustedes hablaran en clase, o sea, fíjense, la clase va a ser buena cuando surja de la interacción entre los profesores y los alumnos. Y sobre todo si interactúan más los alumnos, un alumno que está, digamos, en su zona de confort cómodamente sentado, puede decir, ah, no, mirá, este compañero o compañera mía está interviniendo más, está desarrollando sus ideas, lee algo, comenta, y con lo cual yo lo podría hacer, ¿ok? Bueno, y por último, recursividad. Fíjense, ¿qué les dice esta figura? Es un triángulo hecho de muchos otros triángulos más chicos. Un triángulo. Una pirámide. Las pirámides son volumétricas, esto es una superficie. Recursividad es que lo que vale para el triángulo exterior, las leyes, sirven para los distintos triángulos que están adentro. ¿Y para qué sirve esto en sistemas? Si yo tengo un sistema que está formado por varios subsistemas, las leyes del sistema se aplican también en las leyes de los subsistemas o de los subsistemas. ¿Se entiende? ¿Les resulta difícil ese concepto? Más o menos. ¿En qué más y en qué menos? Si yo tengo un sistema que tiene corriente de entrada, corriente de salida, tiene un entorno y tiene una realimentación o lazo de control, eso lo voy a tener en el sistema grande o en el sistema chico. En una fábrica yo tengo toda la fábrica y tengo distintos subsistemas, el subsistema administrativo, el subsistema compras, el subsistema producción, el subsistema ventas. Y todos tienen que cumplir con las leyes que se aplican a los sistemas, ¿ok? En economía eso se llama fractalidad, ¿no? Algo así. ¿Cómo se llama? Fractalidad, que es tipo, vos le vas haciendo zoom, por ejemplo, a los gráficos de una economía y es como que cumplen los mismos patrones a veces. Bueno, por eso, se cumple el mismo patrón, digamos, en el triángulo grande que en todos y cada uno de los triángulos chiquitos. ¿Ok? Bueno, pero lo dejamos ahí. Entonces, sinergia, 2 más 2 no es 4, esto no lo digan en análisis. El todo es mayor que la suma de las partes, todo depende de las interacciones. El examen de una de las partes no permite predecir la conducta del todo. Y fíjense, para que se genere sinergia tiene que haber interacción, tiene que haber sistema. Fíjense, yo siempre digo, una cosa es un conglomerado. Cuando a la noche nos vayamos a dormir y nos cambiemos la ropa, vamos a dejar la ropa en un tacho de ropa sucia. Ahí las cosas no interactúan, se amontonan, ¿se entiende? Por eso la sinergia está ligado a la interacción y por eso es importante que ustedes participen en las clases. Oportunidad que se les da, pero que no se aprovecha, ¿ok? Bueno, ahí tienen ventajas de la sinergia.
Fíjense, en una empresa automotriz yo puedo tener una sinergia si tengo un buen diseño, tengo buena capacidad de producción, buena capacidad de ventas y o financiación, y tengo un buen servicio técnico, ¿sí o no? Sí, Si yo tengo un buen diseño, pero no tengo buena producción, ¿qué va a pasar? no vas a poder plasmar el diseño en un buen O producto si no final. tengo, fíjense, yo estuve ahora en Lobos, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Ahí lo que ves es que en la mayoría del pueblo o en los caminos son todas pickups. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es el tipo de vehículo que la necesitas para determinados caminos, para determinados trabajos o incluso para la logística. Si vos comprás unas bolsas de alimento balanceado y te las tienen que mandar a 50 kilómetros y pedís flete, te sale caro. Si lo llevas con tu auto, te sale más barato, con tu pickup, ¿ok? Bueno, ahí recursividad, digamos, hay sistemas dentro de los sistemas, que tenés subsistemas y suprasistemas. Se repiten las características básicas y permite reducir sin perder de vista el todo. Acuérdense, ¿ustedes se están acostumbrando a ir de la parte al todo y del todo a la parte? ¿En qué sentido? ¿Qué ves? ¿El árbol o el bosque? ¿Qué ves? Ambas. ¿Cómo funciona? Pero te nace ver algo antes. Cuando vos vas a un boliche y te interesa una chica, ¿qué mirás primero? ¿La cara, las manos, el cabello? La profesora se ríe. ¿O la totalidad? No, claro, Porque no primero ves puedo. el bosque. ¿Qué? Primero Primero se ve ves, el o sea, bosque antes que el árbol. qué árbol hay dentro del bosque. Bueno, estamos en el horario de protección al menor. Realimentación, acá es importante. Estamos acostumbrados a leer y a considerar la realidad como algo lineal. A implica B. Cuando la realidad son círculos. ¿Ok? Y entonces tenemos los bucles de realimentación. Fíjense, el ejemplo que yo siempre doy. Imagínense que en las clases así por Zoom, los profesores entran tarde. ¿Qué empiezan a hacer los alumnos? Y les sacan el Lo timing y mismo. entran tarde ellos también. Y entonces los profesores ven que ellos llegan tarde, pero que los alumnos llegan tarde. Entonces, ¿qué hacen los profesores? Y o siguen llegando a ese mismo horario o empiezan a llegar un poco más tarde. La realidad es que llegan más tarde. Y entonces así cada vez se atrasa más. Ahora, aquí, que como en la Argentina no buscamos soluciones, sino que buscamos culpables, los profesores le van a echar la culpa a los alumnos, y los alumnos, ¿a quién se la van a echar? A los profesores. Y en realidad, ¿cómo se soluciona eso? Si es que tienen capacidad de solucionar problemas ustedes. Llegando cada uno a horario. Digamos, ¿cuáles son las reglas de juego? Puede ser que haya alumnos que no puedan entrar a determinada hora, o profesores que también por alguna complicación no puedan entrar a determinada hora, pero por eso es importante la interacción y la comunicación, ¿se entienden? Fíjense, para interactuar, ¿es importante la comunicación? Sí. Sí. ¿Ustedes están acostumbrándose a interactuar mejor y a comunicarse mejor? Sí, sí, de poco. Y eso es sacarle el traste a la jeringa, me parece. Y la comunicación es tanto oral como escrita. Y fíjense, acá tienen posibilidad de comunicarse, hay que ver si la usan o no. Entonces, fíjense, realimentación. El cambio en una parte del sistema genera cambio en otra parte del sistema, ¿sí o no? Sí. Fíjense, el pasar de las clases presenciales a las clases virtuales genera una serie de cambios, ¿sí o no? Nosotros en la Regional Buenos Aires ahora estamos migrando del sistema SIGA al sistema Siu Guaraní.
Y ustedes saben que cuando hay esos cambios de sistema en una institución o en una empresa, se genera un montón de cambios. Porque vos estás cambiando el sistema y tenés que llegar a un estado de régimen. ¿Se entiende? Sí, hay como un periodo de aprendizaje donde quizás surgen Perfecto, problemas y tenés por no que ver conocer el sistema. que las cosas se nivelen. A ustedes les pasa lo mismo con la facultad. Ustedes tienen que tener una realimentación. Bueno, terminé el primer cuatrimestre, rendí algunos parciales, pasó el periodo, digamos, de descanso de mitad de año y ahora empieza el segundo cuatrimestre. ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que adaptar mejor? ¿A qué tengo que dedicarle más importancia? ¿A qué materias me fue mejor y qué materias me fue peor? ¿Ok? Entonces, fíjense un ejemplo de realimentación. Si yo quiero llenar un vaso de agua, yo tengo, por un lado, abro la canilla, veo que empieza a subir el nivel del agua, y yo tengo que decir, bueno, ¿hasta dónde quiero que llegue el agua? O ustedes, no sé, si bien estamos en el horario de protección de menores, si van a una cervecería, ¿vieron cómo se llenan los chops de cerveza, sí o no? Y entonces, Sí. fíjense ahí ¿cuál es el nivel deseado y cuánto tardo en llegar al nivel deseado? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, todo claro. Entonces tenemos dos tipos de realimentación. Realimentación de refuerzo, cuando los cambios registrados en el sistema realimentan y amplifican, y realimentación de compensación. Los cambios en el sistema se oponen al cambio original. O sea, en el primero me voy alejando del estado inicial. Y en el segundo hay una especie de compensación, con lo cual me resulta difícil salir del estado inicial. Y es importante darse cuenta de, cuando analizamos la realidad, ver cuáles son los ciclos de realimentación y cuáles son los ciclos de refuerzo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, y esto es para tratar de leer e interpretar la realidad. Realimentación del refuerzo, perdón. Dirige al sistema en la dirección que lleve. Puede ser un crecimiento exponencial. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el video de la fábrica de Fiat de Cronos? ¿Lo vimos? Sí, lo mismo, profe. Y estuvimos hablando de que era uno de los modelos más vendidos. Me acuerdo, pero no me acuerdo del video. Bueno, sigue siendo uno de los modelos más vendidos. ¿Eso no genera un refuerzo? ¿Y que eso hace que se va a seguir vendiendo? Y sí, porque la gente lo ve en la calle y debe decir... Bueno, lo que vos decís es importante. La gente lo ve en la calle o salen los artículos en los diarios que es el modelo más vendido, y todo eso genera un refuerzo, ¿o no? La confiabilidad. No sé de confiabilidad, también importa el precio. Es uno de los modelos, creo yo, que es más económicos. Por otro lado, hoy cuando compras un vehículo también tenés que ver lo que es no solo el service, sino la posibilidad de tener repuestos, ¿o no? Y hablamos de sistemas abiertos y sistemas cerrados. El hecho que se fabrique acá, cuando se cierra un poco la importación, vos de alguna manera tenés una confianza en el sentido que vas a poder conseguir los repuestos, ¿sí o no? Sí, sí, es verdad. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar de realimentación de refuerzo? A ver, piensen. Luego existen.
Los Si planes. me fue bien en la facultad, en el primer cuatrimestre, ¿cómo voy a encarar el segundo cuatrimestre? Más motivado. Con más ganas. Acuérdense lo contrario, en cierta medida, a la sinergia. ¿Qué es? La sinergia es como que se multiplica la energía. ¿Y qué era la pérdida de energía? ¿Cómo se llama eso? La entropía. Correcto. La entropía es pérdida de orden, de energía, de estructura, de sentido. Si me fue bien en la facultad el primer cuatrimestre, ¿cómo encaro el segundo? Motivado. Con más ganas. Y acuérdense que motivación es generar el impulso de moverse. Por otro lado, fíjense, si yo soy un tipo de mucho dinero y tengo dinero y que invierto el dinero y me da más dinero, ¿no se genera un ciclo de refuerzo? Si lo Sí, invertís si las bien, inversiones sí. que haces son buenas, sí. Bueno, por otro lado, fíjense, el refuerzo no solo puede ser positivo, sino que también puede ser negativo. Si yo soy una persona que tengo deudas y no puedo pagarlas, y voy a la institución financiera y digo, no puedo pagar la deuda, ¿qué me hacen? Te Te ejecutan hipotecan. algo de tu propiedad. No sé, depende, o me cobran un interés más caro. Fíjense, si yo no pago la tarjeta, ¿qué me dicen? Ah, bueno, señor, lo vamos a esperar. No, te sigue creciendo la deuda. No solo eso, sino que es la tasa peor, te mandan a incobrables y que es mucho peor. O sea, fíjense, las cosas se alejan de un nivel para lo bueno o para lo malo. Si yo largo un modelo de auto y no tiene éxito o tiene problemas, ¿qué va a pasar con esa situación inicial? Te va a perjudicar cuando saques otro modelo. O ese mismo modelo cada vez entra mal y sigue barranca abajo. ¿Por qué otro modelo? Tal vez ese mismo modelo. La gente diga, no, esto no sirve y no lo compra más. Fíjense, en la Argentina hubo muchas empresas muy exitosas, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, empresas que ustedes conocen, que sacaron productos que anduvieron muy mal y tuvieron que sacarlos. ¿Se acuerdan? ¿O ustedes no habían nacido? La Coca-Cola ¿Qué verde, producto creo, sacó una. Coca-Cola? La Coca Life, creo. Sí, eso. No, sacó una bebida a base de yerba. ¿Y qué bebida sacó Pepsi? No, esa no sé. Pepsi Twist, que era Pepsi con jugo de limón incorporado. Bueno, la alimentación de compensación, el sistema se reduce al cambio. ¿Cómo se llama en física lo que se opone al cambio? Inercia. Muy bien. Y entonces se estabiliza. Por ejemplo, acá la temperatura corporal. ¿Sí? Si yo los días estos de frío salía afuera y sentía frío y sentía que perdía la temperatura, buscaba con la ropa mantener un estado inicial de temperatura. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los autos. ¿Qué hago en los autos para que la temperatura no aumente? En el motor, por ejemplo. Dejo que fluya el líquido refrigerante. Exacto, el frígido refrigerante. ¿Ok? ¿O qué hacemos para que el motor, digamos, el agua no se congele? Ese mismo líquido te baja el punto de fusión del agua. Es el anticongelante. ¿Ok? Bueno, entonces, proalimentar es cuando anticipamos el futuro. Si yo digo, la nafta va a aumentar dentro de 3 días, ¿qué hace la gente?
Va a cargar nafta antes de que Con aumente. lo cual, en determinado momento, si va todo el mundo a cargar nafta, las estaciones, ¿cómo se quedan? Y sin nafta. Sí, no. Si yo digo, los cajeros automáticos están sin dinero, ¿qué hace la gente? Lo mismo, van corriendo a sacar plata. Exacto, entonces generás un efecto de futuro, pero anticipado. ¿Ok? Bueno, ¿qué conclusiones sacan de todo esto? Que la interacción de un sistema, dentro de un sistema puede generar distintos tipos de realimentación. Sí, y tengo que ver, lo importante es cómo interactúo. ¿Qué más? ¿Qué conclusión sacan de esos ciclos? ¿Qué ciclos ven ustedes los que trabajan? ¿Qué ciclos ven ustedes? Principio del mes, mitad de mes y fin de mes. ¿En qué sentido? Y con la plata. Bueno, generalmente cuando te pagan, la gente tiene una sensación de que llegó a determinado nivel de sistemas, perdón, determinada cantidad de dinero, ¿ok? Pero después, en la medida que vos ves que el tiempo va pasando y que no tenés nuevas entradas de dinero, eso se te va perdiendo. ¿Ok? Bueno, denme ejemplo de sistemas de realimentación y de compensación. ¿Les gusta pescar a ustedes? ¿O les gusta Yo cazar? no hice ninguna de las dos. Va a pescar una vez, pero chico. Yo tampoco. ¿Qué está pasando en estos momentos en el mar argentino? A ver, un toque de realidad. Está el tema de los pesqueros. Está hace un montón de años en realidad el tema de los pesqueros ilegales. No sé si te referías a eso. Sí, ¿y qué pasa si pescas más de lo que se puede reproducir? Y se va reduciendo mucho la población y puedes llegar a extinguir los peces. Por eso, entonces vos fíjate, tiene que haber un equilibrio entre lo que vos sacás y lo que se reproduce, ¿se entiende? Y eso pasa en eso está muy relacionado con lo biológico. Lo mismo con la caza. Si yo mato las perdices o las liebres en el momento en que las perdices o las liebres se están reproduciendo, me estoy matando la gallina de los huevos de oro. ¿Qué otros ejemplos me pueden dar? Eso fue un ejemplo de compensación, ¿no? De alguna manera sí, yo tengo que compensar lo que saco con lo que entra. Ok. En todos los sistemas biológicos pasa eso. Vos fíjate el sistema de la carne. Y también piensen en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en generar una cabeza de ganado apta para el consumo? No, no tengo idea. 2 años. Un poco más. Porque empezamos cuando en una noche de luna, como estas primaverales, un toro y una vaca tienen un encuentro cercano del tercer tipo. Pero hasta que se produzca la aparición, creo que pasan también 8 o 9 meses. Y una vez que nace, tenés que esperar, ponerle 2 años hasta que adquiera un peso que justifique que vaya al matadero. O sea, que lo que estoy comiendo hoy empezó hace 3 años, más de 1000 y pico de días. ¿Se entiende? Por eso yo tengo que ver los sistemas, cómo son los tiempos que actúan los sistemas. ¿Se entiende?
Fíjense que es distinto y mejorando los presentes en el caso de los chanchos. ¿Por qué? ¿Es menor el tiempo que requiere? No sé, cualquier cosa, si no entienden algo, hablen con sus padres después de la clase. Cuando una chancha pare, ¿cuántos chanchitos o chanchitas nacen? Entre 8 y 12, creo. Por eso la reproducción es más grande. En la vaca es de a uno. ¿Se entiende? Entonces, la reproducción de la vaca es menor al ciclo de reproducción de los chanchos. Y la oveja es un intermedio, ¿saben por qué? Miren las cosas que les enseño. Sí, porque las ovejas son muy melliceras, muy bien, ven que hay cosas que saben. Entonces, una de las cosas que tienen que ver es el tiempo que se tarda en generar los cambios en el sistema. Supongan, si yo me di cuenta que en el primer cuatrimestre no me fue tan bien como yo quería, ¿qué alternativas tengo? Ah, Forzarte ¿Qué? más. mejorar. Perfecto. Y habría que ver qué definen ustedes por mejorar. Pero desde que yo empiezo a esforzarme, dedicar más tiempo, más atención, hasta que aparecen los resultados, ¿cuánto tiempo pasa? Y un par de meses. Eso es lo que dicen ustedes, ok. Fíjense también que lamentablemente en nuestro bien amado país, estando en un año electoral y a pocos meses de las PASOs, nadie habla de lo que es inflación, y si quisiéramos ir reduciendo la inflación en nuestro bien amado país, ¿lo hacemos de un día para el otro por decreto? No, porque eso es No, temporario no. y termina explotando. Bueno, tendrías que generar un acuerdo, tendrías que ver qué es lo que se hace, ¿entendés? Pero tratar de ir por lo menos reduciéndola, que eso sería compensar. Vos fíjate que en general lo que se hace, y independientemente de los partidos, es yo voy aumentando las cosas, entonces todo aumenta, y eso es cada vez más un ciclo de refuerzo, ¿sí o no? Vayamos a la educación. Si yo quiero mejorar la calidad educativa, ¿eso se hace de un día para el otro? No, no, los efectos los vas a ver, no sé, 12 años. Lo vas a ver en un lapso distinto. Y vos fíjate, si vos querés mejorar la educación en las universidades, también tenés que mejorar la educación en los secundarios, mejorar la educación en los primarios, y ahora también es obligatorio el ciclo preescolar, ¿ok? Bueno, ¿qué conclusiones van sacando de todo esto? Y Susana, en un rato te dejo. Dale, después sigue, ay, Jorge, Jorge, ¿vos, sí. Jorge, tenés tiempo para presentar algo? No, la verdad que no. Bueno, Vos deja, ya yo presento algo. Yo Sí, dale, presento algo. si querés, si no tengo que entrar, arrancar un tema nuevo, no hay No, problema. no, 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 yo sigo con algo. Bueno, dale, dale, perfecto. Dale, entonces, lo importante que, ¿qué conclusión sacan un poco de todo esto? Que para mejorar un sistema entero hay que prestar atención también a los subsistemas que lo componen y la interacción entre Totalmente, y ver ellos. cuáles son los tiempos de respuesta. Fíjense una cosa, en estos días, por esos problemas del cambio climático que hubo en el hemisferio norte, que ahora es verano, temperaturas de 50 grados, incendios en Estados Unidos, en Turquía, ¿saben lo que son 50 grados de temperatura ambiental? Están adelantándose las restricciones hacia los motores de combustión interna. Están diciendo que a partir de tal año no se van a fabricar más, o se le están poniendo más impuestos, o no se dejan circular los modelos más viejos, que son los que más contaminan. Ahora, para generar todo ese cambio
del motor de combustión interna a la movilidad eléctrica, tanto para las personas como para las cargas o para el transporte de pasajeros, se requiere tiempo, ¿sí o no? Y tenés que cambiar toda la infraestructura. Si se portan bien, después les voy a mandar artículos como en Alemania y en Estados Unidos están haciendo cargadores en las carreteras como los troleys. ¿Se acuerdan de los troleys? ¿Se acuerdan cómo eran? No, Eran no. vehículos que se movían eléctricamente y que arriba tenían un parante que los conectaba a un cable. En algunos, como tranvías eléctricos también, en algunos lugares todavía hay, o sea, que a Sí, medida que van Mendoza, avanzando, ¿qué? en Mendoza hay todavía, está el Sí. metro tranvía. Bueno, fíjense, Mendoza también cuida mucho digamos, su medio ambiente, porque es un lugar que tiene pocas precipitaciones y cuando hay lluvias muchas veces se clarifica todo el hollín que está flotando en el medio ambiente. Un caso semejante o incluso peor es Santiago de Chile, que está rodeada por montañas y que llueve poco y que tiene una contaminación muy, muy grande, como también pasa en Ciudad de México. O sea, lo que tenemos que ver como conclusión es, los sistemas abiertos, ¿qué nos dicen? Hoy una empresa automotriz puede estar cerrada en sí misma mirándose el ombligo sin ver qué es lo que pasa con la tecnología, con el medio ambiente, con la contaminación. No, porque desaparece. Sí, por eso, vos fíjate, el organismo vivo es el que más se acostumbra al medio, ya sea empresas, ya sean personas, ya sean animales, ya sean plantas o micrófonos, microbios. Ahora, ustedes están adquiriendo esa capacidad de ver qué es lo que pasa en el entorno y cómo frente a los cambios en el entorno tengo que generar cambios en mi manera de pensar o en mi manera de producir o en mi manera de vender. Un poco con toda esta pandemia, ¿qué cambios siguen viendo ustedes? El desvío de todo lo que es la parte de ventas ya no es tan presencial y físico, sino ahora es todo de manera online. Totalmente, y vos fíjate que el trabajo también. Y vos fíjate cómo una cosa está en contacto con las otras. Como la gente se dice, como la gente va a trabajar part-time en las oficinas, no se necesitan tantas oficinas, con lo cual las empresas pueden prescindir de determinadas oficinas, reducir sus costos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí tenés dos tipos de actitud, o no reaccionar o reaccionar. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que no reaccionan y qué pasa con las empresas que reaccionan? Y Y los las que que reaccionan van reaccionan, obteniendo ventajas en comparación a las que no reaccionan. O pienso que están más preparadas para ser flexibles y ver qué cosas dan resultado y qué cosas no dan resultado. ¿Ok? Bueno, y después con los ciclos de refuerzo y ciclos de compensación, ver que en realidad la realidad está formada por bucles y lo que yo hago tiene impacto, digamos, si yo modifico un sistema, eso genera un cambio y ese cambio después me devuelve información, con lo cual yo veo si el cambio se afianzó, si el cambio es rechazado, y que entonces en lugar de ver y analizar a la realidad como algo lineal, tengo que verla de alguna manera más circular y con distintos bucles de San Nicolás. ¿Ok? Bueno, para la clase que viene me gustaría que me puedan dar así algún ejemplo de estos ciclos. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, con
¿qué cosa se incrementó en ustedes con las clases virtuales? Porque lo importante es aprender sobre la realidad. Con las clases virtuales, la no presencialidad, el estar más pegado a Internet, ¿qué cosas incrementaron ustedes? El uso de la tecnología. ¿En qué sentido? Porque tecnología siempre la tuvimos. Sí, primero que nada en tiempo de uso de tecnología y después en otros recursos que antes capaz no estaba enterado de que existían, como por ejemplo programas o plataformas. Ok, ok. Bueno, entonces esto es para que ustedes lo vayan incorporando y vayan viendo que yo interactúo con las cosas, me dan una devolución y a partir de esto yo tengo que ver los tiempos de demora en que los sistemas van cambiando, ¿ok? Incluso yo, como les vuelvo a decir, en base a la experiencia de ya tener más de un cuatrimestre en la carrera, más de un cuatrimestre cursando la materia, ¿qué cosa cambió en mí? ¿Qué cosas cambiaron en mi interacción con los profesores? ¿Qué cosas cambiaron en mi interacción con los demás compañeros? Y algo que siempre les digo, el concepto de aceleración, ¿se acuerdan cuál es el concepto de aceleración? Hola. ¿Qué es la aceleración? ¿Cuánto varía tu velocidad del tiempo? En función del tiempo. El segundo cuatrimestre va a ser mucho más acelerado para ustedes, porque van a tener que dar también los parciales de la segunda parte del año, van a tener los recuperatorios, van a tener la firma de la libreta y van a tener los finales. Entonces, toda esa aceleración puede ser que los confunda y que no estén ustedes, digamos, al mando de la situación. Y el tiempo le va a pasar más rápido, por lo cual ustedes también tienen que manejarlo de la mejor manera posible. Y por otro lado, también ustedes ahora vienen de un periodo que no hubo clases, tal vez estaban estudiando, pero en la vida todo es una cuestión de equilibrio. Yo tengo que equilibrar mi tiempo entre lo que dedico a la facultad, lo que dedico a mi familia, a mi trabajo, para poder cumplir con los distintos objetivos. ¿Ok? Bueno, Susana, si querés empezar con lo tuyo, yo después sigo un poco con lo mío, ¿ok? Perfecto. Bueno, Fíjate si estás habilitada para compartir. sí, sí. Yo dejo de compartir, a ver. A ver si estoy habilitada para compartir. No. A ver. ¿Ahora estoy compartiendo? Sí. Sí, Ahí están tenés lo viendo. tuyo. Bien. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que en el primer cuatrimestre habíamos leído un texto y a partir de una guía que habíamos elaborado, se produjo la elaboración de otro texto que ustedes tuvieron que entregar en algunos casos varias oportunidades, en otras menos, pero siempre buscando mejorar el escrito. Y lo que ustedes tenían que hacer en esa oportunidad era un texto explicativo, un breve texto explicativo, posicionándose de acuerdo con un rol dentro de las posibilidades laborales futuras que ustedes van a tener a partir de la finalización de los estudios universitarios. En este caso en particular, este segundo cuatrimestre,
vamos a trabajar primero con un texto que yo ya estoy cargando en el campus y después, bueno, lo voy a habilitar. A partir de ese texto se va a hacer un abordaje de comprensión lectora y también un abordaje relacionado con el tipo de texto que se va a trabajar en esta oportunidad, que va a ser un texto argumentativo. Ustedes van a trabajar con un texto fuente, vamos a hacer una serie de preguntas y de actividades relacionadas con ese texto, y a partir de ese trabajo, que ya les digo, por una parte va a ser de comprensión, vamos a descubrir cuáles serían las partes que corresponden a un texto argumentativo. Un texto argumentativo es un texto que tiene el propósito de sostener una posición, una idea, en relación con un tema o alguna situación en particular. Entonces vuelvo a repetir, a partir del primer texto que ustedes van a leer, vamos a hacer la comprensión del texto y también vamos a descubrir las partes que constituyen un texto argumentativo, qué es lo que tiene que tener la introducción, qué es lo que tiene que tener el desarrollo y qué es lo que tiene que tener la conclusión. Esa va a ser la primera actividad que ustedes van a hacer. La segunda actividad, nosotros siempre tenemos el propósito de, a partir de una lectura de un texto, producir otro. La segunda actividad que ustedes van a hacer va a ser la lectura de otro texto periodístico, en esta oportunidad, publicado en el diario La Nación, y van a leerlo detenidamente. ¿Por qué? Porque guarda relación, en particular, sobre el primer texto, el texto que vamos a analizar, y se relaciona con la cuestión de los drones, pero acá en la Argentina. El primer texto habla sobre los drones en Europa y en particular en España. Y el segundo texto que ustedes van a leer, tienen que leer detenidamente, es sobre los drones, pero acá en la República Argentina. Ese segundo texto, que es una, ya les digo, es una nota periodística, está sintetizada, es decir, hice una adaptación con fines pedagógicos. Tienen que leer detenidamente porque esa información que ustedes van a tener en ese segundo texto nos va a servir como insumo para elaborar o para producir el texto, es decir, la escritura que ustedes tienen que hacer. La escritura que ustedes tienen que hacer va a ser una escritura que tiene un propósito argumentativo. Esa sería la segunda parte de la actividad. Entonces vuelvo a repetir, la primera parte es la lectura y análisis de un texto, que también habla sobre los drones. En esa primera actividad ustedes tienen que hacer un trabajo de comprensión lectora y está también focalizado en la estructura de un texto argumentativo. La segunda parte de la actividad es la lectura de una nota periodística
sobre el mismo tema, pero focalizado acá en la Argentina. Y esa lectura, que solamente tienen que hacer la lectura, leerlo repetidas veces y hacer las anotaciones que ustedes tengan que puedan hacer en su hoja borrador. Seguimos con la misma metodología de antes, o sea, el uso de una hoja borrador. Esa lectura a ustedes les va a dar los contenidos, las herramientas para ir a la tercera parte de la actividad, que va a ser particular, la escritura de un texto argumentativo. Esa tercera parte de la actividad tiene en cuenta dos cuestiones. Una, yo también les voy a dar una situación de escritura. Es decir, los voy a posicionar en un rol laboral para que escriban ese texto argumentativo que tienen que escribir. Y después los voy a ir guiando para la elaboración de ese texto argumentativo. Así como la actividad que nosotros hicimos en el primer cuatrimestre, yo los fui guiando. En este caso en particular también los voy a ir guiando en las sucesivas, en los sucesivos ítems para que ustedes lleguen a la producción de ese texto. Una vez que ustedes hacen todo el proceso, van a tener que pasar al archivo a PDF y subirlo al campus. Y además acompañarlo por todas aquellas escrituras previas, anotaciones que ustedes han hecho para llegar a la versión final del texto. Ustedes lo van a mandar y yo lo voy a ir monitoreando y va a haber un ida y vuelta a fin de mejorar el texto de acuerdo con las consignas que ustedes van a ir recibiendo. ¿Alguna duda? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Se escuchó? Sí, sí, No, se escuchó. ninguna duda. ¿Se entendió perfecto? Bueno, a ver, yo les puedo ir mostrando, pero lo estoy recién cargando. Este sería el texto, que en realidad ustedes van a recibir la revista, así como la vez pasada habían recibido para el texto anterior la revista completa, que lo estoy cargando en este momento en el campus. Y tienen, acá está del primer texto, la parte de comprensión lectora, donde hay multiple choice, donde va a haber una actividad de arrastrar información para introducir dentro de este cuadro. Yo los voy a ir guiando para que ustedes aborden el primer texto y puedan llegar a la conclusión, bueno, de cuáles son las partes de un texto argumentativo, qué es lo que tiene que tener. Después, a continuación, les ofrezco los fragmentos de una nota periodística aparecido en el diario La Nación, como les comentaba. Sigue teniendo el mismo tema, es decir, tema general de los drones, pero esta vez focalizado en la República Argentina. El primer texto que ustedes van a recibir en la revista digital, que se encuentra en entre las páginas 12 y 13, la revista digital que acabo de subir, que todos ustedes todavía no lo ven porque lo tengo oculto, pero ya está la misma revista, pero de junio de este año. Y dentro de esa revista hay un texto de opinión, que es con el que van a trabajar la primera actividad. Bien, después tienen este texto que es, ya les digo, es un texto más extenso, pero bueno,
hice una adaptación de acuerdo con los fines, con los propósitos que yo tengo con esta actividad. Él lo tiene que leer muy detenidamente, porque eso me va a dar los insumos que son aquellos contenidos específicos que hacen a la lectura y para la producción del texto que voy a elaborar. Y después, como les decía, la tercera parte de la actividad es la actividad de escritura. Entonces ahí vuelvo a hacer lo mismo que hice en el primer cuatrimestre, era ofrecerles una situación de escritura, es decir, posicionarlos a ustedes en una situación de escritura que sería más o menos así: sos el gerente comercial de una empresa agroindustrial, MH, que participó de la muestra Expoagro, un momentito que lo corro acá, 2021, en donde se desplegaron las últimas tecnologías utilizadas en el campo. En el marco de esta exposición, una de las actividades que se desarrolló fue la apertura de un espacio de debate sobre temas relacionados con la agenda del agro y de la industria. En este ámbito, en tanto representante de la empresa, te solicitaron que escribas un texto de próxima publicación en la revista en el que se debe expresar la opinión de la gerencia acerca de si en Argentina la sinergia de recursos altamente calificados y el uso de la robotización generan un fuerte impacto en la producción agropecuaria. Esa sería la idea. Yo se las marqué con cursiva, ¿no es cierto? Y esa es la idea que ustedes tienen. Como es un texto argumentativo, ustedes tienen que poner si están de acuerdo o no con esa idea y cuáles son las razones o fundamentos que ayudan a sostener esa idea, la que les estoy marcando acá con cursiva. Teniendo en cuenta, bueno, que esta idea, esta especie de hipótesis, ¿no?, está conformada por dos grandes núcleos. Por un lado, la sinergia de recursos altamente calificados y por el otro lado, el uso de la robotización y esas dos cuestiones que si generan o no impacto dentro de la producción agropecuaria en nuestro país. Entonces, a partir de esta situación de escritura, es decir, que ustedes se posicionan, como les pongo acá, el gerente comercial de una empresa que ha participado en Expoagro, voy recorriendo el texto, la actividad, y bueno, ya les digo, bueno, van a tener que usar una hoja borrador, que es la que van a tener que subir además de la versión final, una hoja borrador en donde ustedes les muestren cuál fue el proceso, cómo siguieron el proceso para la elaboración de este texto, a partir de una serie de actividades que yo les voy marcando en esta parte, donde tienen que contestar unas preguntas, y que esas preguntas, les digo cómo tienen que empezar la introducción, que tienen que completar un cuadro, y ese cuadro completo que ustedes lo van a elaborar de acuerdo con la información que aparece en la segunda lectura, y todo como esos recursos que vamos construyendo van llevando a la construcción, a la elaboración del texto que ustedes tienen que presentar. Entonces, por ejemplo, para el desarrollo van a tener que completar este cuadro, y obviamente que a partir de este cuadro, ¿sí?, a partir de la información que ustedes ponen en este cuadro, les va a servir como insumo para redactar
el desarrollo del texto que ustedes tienen que presentar. Y por último, bueno, la conclusión, que tiene estas características donde vuelvo a retomar si estoy de acuerdo o no con la idea que se sostuvo, que yo les marqué recién al principio, y una característica en particular que va a tener esta conclusión donde hay una recomendación, porque en la primera lectura también hay una recomendación. Una vez ustedes van haciendo esto en la hoja borrador, es decir, la resolución de cada una de estas partes, lo que van a hacer va a ser ensamblar esas partes, mejorarlas, agregarle, si es conveniente, el uso de sinónimos, conectores, que eso ya lo estuvimos trabajando en la primera actividad, la del primer cuatrimestre, y ahí recién van a subir la actividad terminada con la hoja borrador. Esta hoja borrador que a mí me demuestra cuál fue el proceso para la elaboración del texto final. ¿Alguna duda? ¿Se quedaron? No, profe. Hola. No, ninguna. No, por mi parte no. Todo en ¿Se orden. entendió? Sí, profesora. Bien. Después también les voy a poner, bueno, que hagan una carátula, como lo tienen que hacer y todo lo demás, bueno, pero ya lo estoy configurando en el aula virtual. Ustedes saben que uno tiene que ir configurando de a poco, de acuerdo con el tipo de actividad, tiene que utilizar dentro del aula virtual distintos recursos para que toda la información quede plasmada ahí. Así que bueno, también les voy a poner una fecha para ir haciendo las cosas de a poco. Lo primero que van a tener que hacer va a ser la lectura del primer texto y la resolución del multiple choice más el cuadro de arrastre. Y creo que ahí ya se terminaría la primera parte de la actividad. ¿Sí? ¿Entienden un poco cuál es la finalidad de la actividad? ¿Para qué les sirve hacer este trabajo? A ver. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es lo que tendrían, qué es lo primero que van a tener que hacer? De acuerdo con lo que yo les conté, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, chicos. ¿No tendrían que leer un texto? Están muy callados hoy. Sí. Más callados que nunca. Chicos, ¿están ahí? No sé qué decirte, Marcelo, porque estamos Sí. preguntando. ¿Algún comentario? A ver, preguntémosle a alguien. Alexis Tomicha, ¿estás acá? Sí, profesor. Alexis. Alexis está, contestó. A ver, Alexis, ¿escuchaste la actividad? Sí, escuché. ¿Y qué te pareció? ¿Y qué pensás? Porque el ingeniero preguntó para qué se hacen este tipo de actividades. ¿A vos qué te parece?
Para tener una opinión más crítica o tener un pensamiento más organizado y bien argumentado. Bueno, ese sería un propósito, Marcelo, está bien. Es un Perfecto. propósito, está bien. Y José Esteban Barbona, ¿qué tiene para decir de esto? Barbona ahí escribió, José escribió, para mejorar nuestra comunicación. Perfecto. Bueno, es importante porque los chicos ahí con esta actividad, lo último que tiene que hacer es la escritura de un texto argumentativo. O sea, tienen una idea, la tienen que sostener y dar los argumentos porque, de lo que piensan respecto de esa idea. ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? Bien. Hasta ahí vamos bien. Y después, ¿qué otros propósitos puede tener esta actividad? A ver. ¿No sería el propósito, macro propósito, que ustedes lean, se actualicen y tengan, como dijo Alexis, un sentido crítico? ¿Qué significa sentido crítico? Leer las cosas no solo para leerlas, sino como para llegar a una conclusión o obtener un resultado. Bien, para debatir, está bien, para manifestar si uno se está de acuerdo o no, pero con fundamentos. ¿Sí? Eso es sentido crítico. Muy bien, Franco. O sea, este tipo de actividades a ustedes les sirve como para seguir leyendo, seguir entendiendo, ampliar su campo de conocimiento, ¿sí? Y poder elaborar un texto donde tiene un grado de complejidad mayor que un texto explicativo, porque tienen que dar argumentos. Pero yo no les pido que busquen información en otro lado, ¿eh? Ustedes con lo que yo les voy a ofrecer, ustedes pueden hacer la actividad. Así que quédense tranquilos que ustedes van a poder hacer la actividad. ¿Sí? No tienen que ir a buscar a ningún lado, simplemente leer bien los textos, ir haciendo cada una de las tareas e ir siguiendo ¿qué? El método para llegar a elaborar el texto final. ¿Sí? Bien, Marcelo, me parece que... Bueno, ya... perfecto. Fíjense que en esta materia ustedes tienen, por un lado, los elementos que les enseña el profesor Jorge relacionados con la parte así más concreta de ingeniería automotriz, conmigo todo lo que es la parte de teoría general de sistemas, y con la profesora Susana todos los datos que hacen así con respecto a la lectoescritura y la comunicación. Y que ustedes tienen que ir avanzando en todos y en cada uno de estos temas, ¿ok? Inclusive, bueno, perdón que te interrumpa, Marcelo, inclusive estas lecturas con las que elaboré el trabajo práctico tienen que ver con un concepto que han trabajado, con uno o dos conceptos que han trabajado mucho con el ingeniero Stefanoni, que son el concepto de sinergia y de robotización. O sea, guarda relación con los contenidos que ustedes han venido trabajando, con el concepto de equipo, sistema. Van a ver que les va a gustar. Ok, bueno, seguimos un poco con el tema de lo que es sistemas, para ir a ver lo que son arquetipos sistémicos, ¿ok? Y este apunte lo van a tener. ¿Se ve ahí
Sí, sí. Vamos a ampliar un poco. Sí, se ve. Bueno, vamos a hablar de arquetipos sistémicos. Arquetipo, ahí como lo dice, significa modelo primitivo o original. Y surge con la teoría de sistemas, ¿sí? Fueron desarrollados en el año 1980. Entonces, buscan mediante diagramas definir la relación entre variables, ¿sí? Entonces vamos a analizar algunos arquetipos para poder reconocerlos en la realidad, y entonces al reconocerla, como son modelos que se representan acerca de la realidad y que se repiten, podemos entenderlo mejor, ¿ok? Vamos a ver, en base a los ciclos que se arman, estos tipos de arquetipos más conocidos. Fíjense el primero, compensación entre proceso y demora. El diagrama que está ahí, que habla de condiciones reales o iniciales, una acción correctiva y una demora. ¿Qué entienden? Es parecido a lo que vimos hace un rato con respecto al tiempo de respuesta de la compensación. Por supuesto, y vos fíjate, si yo tengo sed, ¿qué hago? Tomas agua. ¿Y cuánto tiempo me dura el tomar agua? ¿En cuánto tiempo voy a tener sed? O sea, después de tomar agua. Y sí, tomo agua una vez en la Unas vida horas. nada más, o una vez al mes. No, Unas no. horas te dura la saciedad. Después tenés que tomar de vuelta. Bueno, fíjense, lo mismo pasa con la comida y con el sueño. ¿Ok? Entonces, fíjense, si hay unas condiciones reales, yo quiero corregirlas, va a haber una demora hasta que cambien las condiciones reales. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿de qué dependerá la demora? Del sistema. De cuál es el tiempo de respuesta del sistema, ¿ok? Fíjense, si me duele la cabeza y tomo una aspirina y me sigue doliendo la cabeza, digo, me voy a tomar otra aspirina y me sigue doliendo la cabeza. Digo, como no reacciono, voy a tomar otra aspirina. ¿Qué pasa? Y vas a necesitar algo para los riñones. Sí, o podés quedar en un shock. Entonces, fíjense, de alguna manera tenemos que ver que la realimentación o la acción correctiva tiene una demora. Hay que ser conscientes de la demora, porque si no tomamos en cuenta esa demora, puede ser que yo sobrereaccione y que tome medidas excesivas, ¿o no? Fíjense, lo mismo pasa cuando, me imagino que ustedes se ducharán, ¿sí o no? ¿Se duchan? Sí, Son sí. días pares. Bueno, fíjate, Hoy yo toca abro el partir. agua caliente, ¿ya sale caliente? No. No, tarda un poquito. Y entonces, si como no sale caliente, yo abro más la caliente, ¿qué pasa? Y cuando empiece a calentar el calefón va a salir agua muy caliente. Muy caliente y me voy a quemar, ¿sí o no? Entonces, fíjense, yo tengo que ver cuál es el tiempo de reacción entre que abro la canilla, entre que el sistema de agua caliente llegue hasta la ducha, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera lo vivo para saber cuándo tengo que abrir la caliente y cuándo la fría, ¿ok? Lo mismo pasa también con estas demoras, pasa también en los mercados. Fíjense, ustedes estuvieron leyendo sobre Tito. Y Tito, si bien está teniendo éxito, se está vendiendo más, están produciendo 500 Tito por año, ¿sí o no? O sea que para saturar el mercado va a haber una demora. ¿Se entiende? Y Sí. también dijimos que los problemas para que haya una infraestructura para cargar autos eléctricos tiene que ver con
que en este momento no tenemos mucha infraestructura. Entonces, si yo compro un auto eléctrico, ¿dónde lo puedo cargar? O si quiero viajar, por ejemplo, a Mar del Plata, ¿voy a tener alguna parada intermedia para poder cargar? En definitiva, esto de la demora, ¿con qué tiene que ver? Con el manejo del tiempo. Pasa lo mismo con los idiomas. Si yo quiero aprender chino y tomo un mes clase de chino, ¿voy a saber mucho chino? No. No. Entonces, lo mismo con un deporte. Si yo quiero aprender a jugar golf en un mes, no sé si voy a jugar muy bien. ¿Ok? Bueno, y este es el último que vamos a ver, que se llama límite al crecimiento. Fíjense, yo el ciclo de refuerzo lo presento con una bola de nieve que cae de una montaña. ¿Por qué? ¿Qué pasa desde el punto de vista físico con una bola de nieve que cae de una montaña? Se va agrandando. ¿Solo se agranda la masa? ¿Y qué pasa con la velocidad? Va aumentando. Aumenta O también. sea, aumenta la masa y aumenta la velocidad. Y por otro lado, el ciclo de compensación, ¿por qué lo represento con una balanza? Porque la En masa que hay de este, un lado compensa la otra. es fácil ver que yo me alejo del equilibrio inicial, del sistema en como estaba al principio. Y la bola de nieve cada vez busca tener mayor masa y mayor velocidad. ¿Se entiende? Y por otro lado, acá es que las cosas, como tienen una condición limitativa, tienden a llegar a un equilibrio. Y entonces, acá tengo una acción creciente y acá tengo, por una limitación, una acción decreciente. ¿Qué ejemplo me pueden dar? Fíjense, ¿las cosas crecen infinitamente? No. Dame un ejemplo. La bolsa o el dólar. ¿El dólar empieza a subir, sigue subiendo, o en determinado momento se pincha y baja? Se pincha y baja. Entonces, fíjense, no hay nada que crezca hasta el cielo, ni nada que descienda hasta el infierno. Hay acciones crecientes y acciones decrecientes en base a condiciones limitativas. Un ejemplo de producción, a ver. Una empresa que está fabricando un modelo. En el caso de Tito, Tito iba a fabricar 200 unidades año. Y va a fabricar, por lo que leímos últimamente, 500. ¿Cuál sería el límite del crecimiento ahí en ese caso? Puede ser la capacidad productiva, puede Y, ser... por supuesto, las empresas no pueden producir infinitamente. Tienen determinada maquinaria, determinada cantidad de operarios, determinada capacidad de comprar materia prima, determinada capacidad financiera y determinada capacidad de venta. ¿Se entiende? Les hago una pregunta. Ustedes, como futuros ingenieros, ¿no tienen que empezar a pensar en los factores limitativos?
Sí. Y cuando ven una situación en dejarse llevar por el momento, pensar un poco en función de tiempo y empezar a ver, bueno, cuáles son los límites. Una pregunta que siempre les hago: ¿por qué no estudian más ustedes? ¿O por qué no participan más en las clases? Por vergüenza, capaz, en algún caso. ¿Por qué? Vergüenza, capaz, en algún caso. ¿Vergüenza qué? Por eso digo, puede ser un límite eso. Fíjense, cuando hablamos de límites, los límites pueden ser internos al sistema o externos al sistema. ¿Qué ejemplo me pueden dar? Por ejemplo, en el caso de la fábrica esta Tito, ¿qué límite puede ser interno y qué límite puede ser externo? Un límite externo puede ser, por ejemplo, la capacidad de los proveedores de proveerte de materia prima e insumos. Perfecto. ¿Y qué otro límite externo puede haber? La demanda. Perfecto. ¿Sí? Y O que interno, la yo capacidad de pensé que producción. podía exportar y de repente no puedo exportar. E ¿Se interno puede entiende? ser la capacidad de producción. La capacidad de producción, como le dije, lo que es de las máquinas o todo eso. ¿Se entiende? Ahí José Esteban Barbona puso la situación económica del país. ¿En qué sentido? Dice, puede ser ser un limitante. Y es un limitante. Vos fíjate, hay mucha gente. ¿Qué está pasando con la producción de autos en la Argentina? Y fíjense, usemos la realidad para aprender. La producción de autos en general aumentó con respecto al año pasado, que no había actividad, pero hay muchos componentes faltantes, lo cual es una restricción externa. Por otro lado, desde el punto de vista de la exportación, se está exportando más. ¿Se entiende? Lo cual es algo positivo, ¿sí o no? Sí. Sí, porque Ahora, dependiza del aumento del dólar, en cierta forma. pero perdón, ¿el dólar aumenta? Nuestra Ahora mismo moneda no, pierde pero en general valor. sí, acá siempre hay un Perdón, en contexto de este inflación. momento tenés más de 10 tipos de cambio. ¿Qué dólar aumenta? No digo exactamente ahora, pero digo, en general te independiza de una posible devaluación. Pues no sos- Perdón, yo creo que ya se lo había dicho. El dólar oficial, que es al que vos importás o exportás, aumenta un 1% mensual, cuando la inflación es superior, entre un 3 y un 4. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando hay inflación como la que tenemos en la Argentina? La gente cuando recibe pesos, ¿qué hace? Trata de comprar Pasa a divisas. dólares. Sí, y no comés, no tenés que pagar gastos. No, bueno, el consumo sí, o sea, O sea, usás vos pesos. tratás de deshacerte de los pesos, ya sea para ahorrar, que ahorrás en dólares, o si necesitas comprar y o pagar algo, lo haces cada vez más rápidamente. Hay mucha gente que a su manera piensa que cambiar el auto, comprar un auto es una manera de ahorrar. Porque vos decís, un auto lo compro ahora a 100 y por ahí dentro de 3 meses lo vendo a 110 o 120. Pero ¿qué tendrías que tener en cuenta como factor limitante? Y que capaz que cuando vendes el auto a 120, en un 0 kilómetro aumentó más. Entonces, en Sí, realidad, y además acordate, vos no pagás gastos de patente, El mantenimiento del auto. de seguro, de garage.
¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Pero por eso siempre tenés que ver qué restricciones tenés. Y que las restricciones pueden ser de adentro o de afuera. Por eso les pregunto, ¿por qué no estudian más ustedes? ¿Por cosas de adentro o por cosas de afuera? ¿Y qué podrían ser las cosas de adentro o qué podrían ser las cosas de afuera? Y una cosa de afuera puede ser el laburo. El laburo es una cosa de afuera, perfecto. Entonces que tenés exigencias del trabajo que hace que no puedas estudiar más. Muy bien. Y una cosa de adentro, la procrastinación. La propia, Procrastinación. ¿qué es procrastinar? De procrastinator. Procrastinar es tipo no Es dejar tirar cosas la para pelota hacerlas afuera, más dejarlo para adelante. después. Claro. La disposición de cada uno. No, procrastinar es dejarlo para después. ¿Para qué lo voy a hacer hoy si lo puedo hacer mañana? ¿Para qué lo voy a estudiar hoy si lo puedo hacer mañana? Por ejemplo, el trabajo práctico que hoy le presentó la profesora Susana. ¿Lo voy a empezar a ver el fin de semana o digo, no, lo tiro para mañana? Además digo, no, bueno, lo pidió para la semana que viene, pero ¿saben que el lunes 16 es feriado? ¿Tenían eso en cuenta? Entonces, fíjense, cuando yo veo una empresa, tengo que pensar qué límites tienen adentro y qué límites tienen afuera. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones limitantes? Cuando sale un nuevo producto, fíjense, en este momento de COVID-19, ¿qué cosas está aumentando la venta? Y con el teletrabajo, ¿qué cosas está aumentando la venta? ¿Computadoras? Sí, pero ¿qué limitante tienen? Que es el mismo limitante que tienen los autos. Y que lo hablamos en clase. Lo de los microchips. Chips. ¿Ok? Perfecto, los chips. Bueno, entonces, de estos dos arquetipos, después vamos a ver los otros, ¿qué me pueden decir? ¿Qué conclusiones sacan? ¿Y qué sería pensar en estos términos? Y vos fíjate lo que dice acá. Cuando yo veo que algo crece, ¿qué me serviría pensar? ¿Va a seguir creciendo? ¿O en algún momento voy a tener un límite? ¿Se entiende? Porque muchas veces pensamos que lo que va a pasar va a ser una continuación de lo que está pasando ahora. Y las situaciones tienen factores limitantes, como dijimos, internos o externos, que pueden cambiar el sentido de lo que está pasando. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, sí. profe. ¿Alguna vez les pasó esto o no? Con respecto al estudio, sí. Bueno, no solo con respecto al estudio, con respecto al trabajo. Y está bien pensar que los limitantes que tiene que tener alguien, ya sea una empresa o una persona, como por ejemplo lo del estudio, la idea es reducir al mínimo los internos. Bueno, reducir al mínimo en la medida que puedas, Por eso, pero saber que hay limitaciones. O sea, los chicos piensan así de una manera irreal, pero la realidad impone sus limitaciones. Fíjense un poco que cuando hacemos el FODA, empezamos a ver los límites o debilidades internas que tienen las empresas y en la parte externa las distintas amenazas que tenés. Fíjate que lamentablemente en nuestro bien amado país toda la situación económica es no solo económica, sino social o política,
más en un año electoral, genera determinadas turbulencias. Y eso es algo también que ustedes tendrían que ir aprendiendo. En la Argentina, de acuerdo a la Constitución, hay elecciones cada 2 años. En este año tenemos elecciones de mitad de término y dentro de 2 años vamos a ver elecciones presidenciales. Cada una tiene sus características y cada uno genera determinadas turbulencias en el sentido de la campaña, lo que busca el gobierno hacer antes de las elecciones y lo que tendrá que hacer después de las elecciones, ¿ok? Y todo eso son cosas que ustedes tienen que aprender. Ahora fíjense un poco lo que les dice acá. Si yo veo que algo crece, en lugar de decir cómo puedo reforzar el crecimiento, perdón, tal vez lo más efectivo sería cuáles son las condiciones limitativas que me van a llegar. ¿Ok? Fíjense, un ejemplo que yo siempre les doy es el de las autopistas. ¿Qué pasa con todas las autopistas? Tienen un caudal limitado. Generalmente cuando vos las inaugurás en la Panamericana, el acceso al principio tenés pocos autos, y entonces vas de un lugar a otro rápido. Pero si cada año se fabrican en la Argentina 700.000, 800.000 vehículos y la autopista sigue teniendo la misma cantidad de carriles, en determinado momento la condición limitativa es que están todas saturadas. Entonces, si venís por la autopista Cañuela-Buenos Aires o por el acceso oeste o por la ruta 2 y en determinados momentos, cuando mucha gente sale o un fin de semana largo, si muchos van hacia la costa, tanto la ida como la vuelta te generan así congestionamientos. ¿Ok? Sí. ¿Para qué les sirven estos arquetipos? Y fíjense que ustedes acá tienen, por un lado, el arquetipo de crecimiento y el arquetipo de compensación, y lo que tenemos que ver es la condición limitativa, cuánto tiempo tarda en actuar. ¿Ok? Y un ejemplo que les di de la compensación es, si yo quiero mejorar en la facultad y le dedico más tiempo, más energía, más calidad de tiempo, ¿cuándo empiezo a ver los primeros brotes? Bueno, señores, ¿qué conclusión o qué realimentación sacan ustedes de la participación que tuvieron hoy? Me gustaría hablar, y fíjense, tienen la oportunidad de comunicarse. ¿Cómo juzgan su actuación y su participación en esta primera clase del segundo cuatrimestre? Yo en lo personal volví oxidado de las vacaciones, sin haber ¿Qué leído significa? mucha noticia, y le perdí el ritmo, pero de a poco volvemos. Bueno, pero fíjense, el mundo es muy competitivo. Y por ahí, mientras vos estás así oxidado, hay otros con los ojitos así, que trabajan 25 horas al día. Y fíjense, ustedes ahora tienen que tener un programa. Ya hicieron la experiencia del primer cuatrimestre. Ahora tienen la del segundo cuatrimestre, que hablen con algún referente que tengan que ya haya pasado por eso y que sea un estudiante avanzado, pero van a ver que las cosas se van a acelerar. También ahora, fíjense por eso los feriados, también en los próximos meses, los chicos o chicas que sean de la colectividad judía tienen las fechas de, en septiembre tienen el Año Nuevo y tienen el Día del Perdón, que
digamos, tienen derecho a los que son de la colectividad judía a esos días no tener clase y que no les pongan ausente, ¿ok? Lo que sí tienen que hacer es avisarle a los profesores. Y después, bueno, ponerse las pilas para ver cómo pueden encarar mejor la continuación de este primer año para que sea de la mejor manera posible, viendo las correlativas, viendo qué materias tienen parciales o tienen que recuperar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Nada? No, profe. Bueno, yo lo que veo es que muy poca participación. Si están oxidados ahora, la semana que viene vamos a tener que ponerle W40. Grandes cantidades. Sí. Así Sí, que, bueno, vamos a terminar ahora, después vamos a subir esto. ¿Vos ya lo subiste, Susana? Lo estoy configurando todavía. Bueno, si la profesora Susana lo ve, para que ustedes vayan ganando tiempo. ¿Ven? El tiempo es algo que no se puede ahorrar ni comprar, ¿sí? Y que úsenlo, y sobre todo lo que es calidad de tiempo. Si no tienen ninguna pregunta, hasta la vista, baby, y hasta acá llegamos. Espero que para... Quería hacerles una acotación respecto a los trabajos prácticos. El trabajo práctico número 1 en esta comisión lo entregaron todos, salvo los que hay dos grupos que ya no están, se han borrado, veo, por la asistencia. Estamos bastante raleados acá, estamos en 20 alumnos. Y el resto, por lo que estuve corrigiendo, y supongo que habrán visto las notas que les cargué, ¿sí? Si algún equipo o algún alumno en particular quiere saber el porqué de las notas, me avisan y lo vemos dónde están los errores, dónde están la diferencia de nota que hubo entre grupo y grupo, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? ¿Está? Sí, sí. Bueno, fenómeno. Listo, entonces. Eso, una de las características de la UTN y sobre todo de Pacheco es la interacción que ustedes pueden tener con los profesores. Que otras facultades, como por ejemplo la UBA, no lo tienen ni por chiste. Entonces traten de aprovecharla. ¿Para qué enseñamos oportunidades si esto que ustedes tienen, de hablar con los profesores, de hacer preguntas, de tomar contacto, de hablar en las clases, no los utilizan? Sí, y fíjense, una de las características de la UTN son los trabajos prácticos. Es como una columna vertebral los trabajos prácticos en la UTN, ¿no? Por eso se insiste tanto, les pedimos que trabajen, que lo hagan, que lo entreguen a tiempo. Ahora tienen un sistema como el campus que les avisa cuánto tiempo les queda para la entrega. Está bastante, digamos, no vigilado, pero sí ayudado, coacheado, no sé, no me gusta mucho esa palabra, pero es como que tienen una ayuda extra, como para que ustedes sepan si están cerca, si están lejos de cumplir con la meta. Así que traten de aprovechar todas esas herramientas, ¿no? Que les dan. Que les da la universidad y que nosotros estamos potenciando porque es algo que nos pidió encarecidamente la regional y la universidad, obviamente, porque hizo una inversión importante, que usemos el repositorio, ¿no? Que es el campus. Bueno, si no hay ninguna, que es verdad, están todos muy calladitos hoy, no sé qué pasó. Si cobraron el sueldo y no les gustó lo que cobraron, porque estamos en momento de cobros. Están preocupados por Messi. Ah, bueno, está bien. Y Messi no está preocupado por nosotros, así que hagamos una devolución y listo. No nos preocupemos por Messi. Así que bueno. Pero bueno, hoy, miren, yo les hago un pequeño aporte más. Hoy el profesor preguntó factores que afectan, ¿no? Y fíjense que en Brasil, Ford se fue de Brasil. Se fue, después de 101 años se fue de Brasil. Y no se fue por una variación del dólar. ¿Por qué se fue Ford de Brasil?
ya se había ido previamente con la planta de camiones, ¿no? Ya había desistido de fabricar camiones. ¿Por qué se fue? ¿Qué leyeron ustedes de la partida? Ojo, benefició a Uruguay y Argentina la partida, el cierre de Brasil. Benefició, digamos, pongámoslo, de darle un poco de aire, vaya a saber qué van a decidir a futuro. Pero de lo que leyeron, ¿qué conclusiones pudieron sacar? Si leyeron algo de la ida de Brasil. Tengo entendido que el gobierno le sacó los subsidios que les daba normalmente. Sí, sí, le sacó los subsidios, ¿verdad? Sacó las promociones, los diferendos impositivos le sacó. Perfecto. ¿Y cuál era? ¿Y en qué le impactó? ¿En qué basaba la planta de Ford su producción? ¿En qué basaba? Tenía No te- mucha devolución por diferendos impositivos. Y aparte, tengo entendido que fue muy repentina la decisión de sacar esos refrendos y supongo que le habrán aumentado los costos de un día para el otro. Bueno, mirá, una cosa que creo que la venimos hablando ya hace bastante. Traten de no hablar tanto en modo potencial. Me dijeron que pasó un pajarito y me silbó al oído. Tiene que ser, cuando uno habla en estos términos, tiene que haber digamos, un soporte sobre el cual uno se informó. No te estoy señalando a vos, Juan, ¿eh? Está bien, fuiste valiente, dijiste algo. Pero traten, como siempre hablamos, traten de justificar, o al menos si leyeron, no pongan el creo. Imagínense que un jefe de ustedes le diga, ¿qué cantidad de materia prima tenemos, no sé, del brazo de suspensión del C4? Y vos le decís, creo que 4. No, 40. No, 400. Y sonaste, ¿viste? Cuando llegaste al 400, te está señalando con el dedo la puerta para que te vayas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Brasil realmente? Bueno, investíguenlo y lo charlamos para la semana que viene. O sea, ¿qué es lo que ponen muchas veces las empresas arriba de la mesa para tomar decisiones, ¿no? Ojo, estamos hablando de un monstruo. No sé si ustedes tuvieron una oportunidad de estar o pasar en alguna planta automotriz en Brasil, y son monstruos, son, no sé, ciudades parecen, realmente. Uno se pierde cuando entra en eso. Y lo cerraron. La planta de camiones en San Bernardo do Campo, ¿no? Es en San Pablo. También la cerraron en 2015 y hoy creo que es un depósito, un shopping, ya no sé qué hicieron ahí. Pero busquen información y después lo charlamos si quieren. Y datense, a ver, y de paso, jóvenes, hoy lo dejaron solo al profe. Remó, la profe lo mismo. Remaron, contéstenle, digan, acá estamos, estamos vivos, respiramos, no le pedimos que abran todos la cámara, pero tiene que ser más interactivo. Está bien que estamos volviendo a las vacaciones, pero estaba preguntando cuestiones bastante sencillas de responder, ¿sí? Traten de volver a la dinámica, ¿sí? Porque el segundo cuatrimestre va más rápido normalmente que el primero. Y no sé cómo estamos nosotros en viernes, pero creo que tenemos una mayor cantidad de viernes que el primer cuatrimestre, pero igual se va rápido, entonces aprovechenlas las clases. Bueno, nos vemos la clase que viene. No sé si alguien más quiere plantear algo, si nadie quiere plantear nada, nos estamos despidiendo. No, yo por mi parte nada, Jorge. Bueno, Por mi parte tampoco. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Nos vemos, profe. Buenísimo, Analicen, gracias. busquen Muchas gracias, información Jorge. sobre lo que les dejamos. Les dejé yo como incógnita. Bueno, nos vemos luego, profe. Que viene. Chao, hasta luego. Gracias, buen fin de semana. Chao, gracias. Buen fin de semana. Chao, chao.